El terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en Kamchatka el 30 de julio sacudió al mundo entero y se convirtió en uno de los eventos sísmicos más potentes en la historia de nuestra humanidad. ¿Qué fue en realidad lo que lo provocó? ¿Y cómo se desarrollará todo a partir de ahora? Lo analizaremos en este resumen semanal de los desastres naturales de la semana pasada. Actividad sísmica y volcánica. Tras el potente terremoto de magnitud 8.8 ocurrido el 30 de julio frente a las costas de Kamchatka, en Rusia, la península está atravesando un repunte sin precedentes de actividad sísmica y volcánica. Según los científicos, la parte sur de Kamchatka se desplazó casi 2 metros y la región está siendo sacudida por réplicas. En el transcurso de una semana se han registrado más de 270 terremotos de magnitud 5 o superior, de los cuales 26 fueron extremadamente potentes, con magnitud 6 o más. En este contexto, se produjo un despertar volcánico local de carácter extremadamente raro y a gran escala. En la madrugada del 3 de agosto, en el volcán Krasheninnikov, que había permanecido inactivo durante más de 500 años, comenzó una erupción explosiva de ceniza, con emisiones que alcanzaron hasta 4 kilómetros de altura. Es importante señalar que combinó erupciones tanto en la cumbre como en los flancos, lo cual es poco común y, según los especialistas, podría indicar la presencia de fuertes terremotos dentro del propio cono volcánico. Continúa la erupción del Klyuchevskoy, el volcán activo más alto de Eurasia. El 5 de agosto lanzó cenizas a una altura de hasta 7 kilómetros, y la columna de cenizas se extendió casi 500 kilómetros. Desde el cráter fluye de manera prácticamente continua lava, y se proyectan bombas volcánicas, fragmentos incandescentes de lava, a una altura de hasta 500 metros. En los volcanes Shiveluch, Besimiani y Karimsky continúan erupciones de distinto tipo e intensidad. El monte Mutnovsky muestra una anomalía térmica, confirmada por imágenes satelitales, por lo que se le ha asignado el código amarillo de peligro para la aviación. En el volcán Kambalny se observa una intensa actividad sísmica, y en el Abachinsky se registran emisiones de vapor y gas. Las autoridades locales y el Ministerio de Situaciones de Emergencia han instado a turistas y residentes a abstenerse de visitar zonas en un radio de 10 kilómetros desde las cimas de los volcanes activos. El volcán Levotobi-Laki-Laki, en Indonesia, entró en erupción 2 veces en el transcurso de pocas horas. El 1 de agosto lanzó material piroclástico incandescente y una columna de ceniza de unos 10 kilómetros de altura. La erupción estuvo acompañada de destellos de relámpagos volcánicos. Menos de 5 horas después, se produjo una segunda erupción, aún más potente. La columna de ceniza se elevó hasta 18 kilómetros. Las emisiones volcánicas se dispersaron en todas direcciones hasta 4 kilómetros desde el cráter. Durante ambas erupciones, se observaban llamas envolviendo la cima, y el estruendo se escuchó a unos 20 kilómetros del volcán. Al oír el potente rugido, los habitantes locales salieron a la calle presos del pánico. Según relataron, en apenas 10 minutos los techos de las casas quedaron cubiertos por una capa de ceniza, y el aire se llenó de un fuerte olor a azufre. Una verdadera lluvia de partículas incandescentes de roca se abatió sobre varias aldeas. Se insta a residentes y turistas a no acercarse a menos de 6 kilómetros del cráter. El director del Centro de Vulcanología subrayó que el carácter de las erupciones del volcán Levotobi-Laki-Laki ha cambiado. Si antes se producían aproximadamente 4 horas después de aparecer las señales sísmicas, ahora este intervalo se ha reducido a 2 horas, lo que indica un rápido ascenso del magma. Fenómenos similares se están produciendo en volcanes de todo el mundo. Los especialistas observan el ascenso de un magma más caliente y fluido hacia la superficie, que emerge no solo desde la cámara magmática, como ocurría habitualmente, sino también directamente desde el manto terrestre. La explicación detallada de este fenómeno se expone en el informe sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas. China. En muchas provincias de China vuelven a azotar inundaciones. Según datos oficiales, a finales de julio las lluvias torrenciales y sus consecuencias se cobraron la vida de al menos 75 personas, de las cuales 44 fueron en Pekín. En apenas unos días cayó sobre la capital casi la cantidad de precipitaciones equivalente a todo un año. La zona más afectada fue el distrito de Millún. Los residentes afirman que no recibieron advertencias a tiempo sobre la amenaza inminente. Muchos se dieron cuenta de la magnitud del desastre solo al despertarse hacia las 4 o 5 de la mañana, cuando el agua ya les llegaba a las rodillas. El mayor número de víctimas se concentró en una residencia de ancianos. El nivel del agua allí
subió más de 2 metros y muchas personas mayores con movilidad reducida no lograron salvarse. Más de 80.000 personas fueron evacuadas de Pekín. Las autoridades reconocieron que los planes existentes para prevenir desastres naturales resultaron ineficaces y que el sistema de protección de la ciudad frente a inundaciones mortales presenta deficiencias graves. Las lluvias provocaron no solo inundaciones, sino también deslizamientos de tierra, dejando incomunicados a residentes de varios suburbios de Pekín y privando de suministro eléctrico a 136 aldeas. El desastre anegó viviendas, destruyó cosechas y provocó la muerte de aves de corral. El número total de damnificados superó las 300.000 personas. El ejemplo de la mortal inundación en Pekín vuelve a confirmar que los escenarios habituales de respuesta dejan de funcionar, incluso en países con servicios de rescate tan organizados y tecnológicamente avanzados como China. Australia. El 31 de julio, en las zonas del norte del estado de Australia Meridional, cayó una fuerte granizada que sorprendió a residentes y turistas. Para esta región árida y calurosa, un fenómeno así es una rareza y una anomalía climática. La tormenta duró alrededor de 1 hora y media, cubriendo el desierto con una capa de hielo. Al mismo tiempo, los termómetros descendieron a 0 grados Celsius, un valor extremadamente bajo para la zona, donde en esta época del año la temperatura mínima media suele rondar los 8 grados Celsius. Las condiciones meteorológicas extremas también afectaron a Nueva Gales del Sur. El 2 de agosto, en el norte del estado, se registraron nevadas récord. En algunas áreas, la altura del manto de nieve alcanzó por primera vez los 40 centímetros. Los residentes fueron tomados por sorpresa. Unos 200 vehículos quedaron atrapados en las carreteras, algunos durante varias horas. Según los meteorólogos, lo anómalo fue no solo la cantidad de nieve, sino también la extensión del territorio afectado por las nevadas. En la costa norte central, el fuerte viento derribó árboles y arrancó techos de edificios. Más de 32.000 hogares y empresas quedaron sin electricidad. En todo el estado, las inundaciones, la nieve y el hielo interrumpieron el tráfico por carretera y ferrocarril. Una persona se encuentra desaparecida. Reino Unido. El 4 de agosto, el norte del Reino Unido fue azotado por la inusual tormenta veraniega Floris. Las rachas de viento alcanzaron los 160 km por hora y en las montañas de Escocia hasta 216 km por hora. Cifras prácticamente inéditas en esta época del año. Decenas de miles de hogares quedaron sin electricidad y las labores de restablecimiento se vieron dificultadas por el mal tiempo, requiriendo la intervención de helicópteros. El viento huracanado derribó árboles y tendidos eléctricos, bloqueando autopistas y puentes. Las operadoras ferroviarias tuvieron que reducir la velocidad de los trenes o suspender por completo el servicio. Alrededor de 150 vuelos fueron cancelados. 2 aviones no pudieron aterrizar en Aberdeen y regresaron a sus puntos de partida, recorriendo en vano casi 1.500 kilómetros. El servicio de ferries en la costa oeste de Escocia también quedó paralizado, causando problemas a turistas y residentes. Por primera vez en 75 años, se canceló el famoso desfile militar real de Edimburgo. Perú. Desde el 31 de julio, varias regiones de Perú se han visto afectadas por una intensa tormenta de arena. Vientos de hasta 50 km por hora levantaron miles de toneladas de arena, convirtiendo el día en noche. La visibilidad en el epicentro del fenómeno se redujo a 2 metros, paralizando por completo el tránsito. La aerolínea peruana Corpac suspendió los vuelos sobre los geoglifos de la meseta de Nazca. Los puertos marítimos y los mercados fueron cerrados temporalmente, y el tráfico en las carreteras se restringió. Uno de los sectores más afectados fue el turismo, vital para la economía local. En Huacachina, uno de los principales atractivos de la región, se cancelaron las excursiones a las dunas, se suspendieron todos los vuelos en parapente y se bloqueó el acceso a la laguna. En el Parque Nacional de Paracas, el viento alcanzó los 70 km por hora, causando graves daños al medio natural y a la infraestructura. En las provincias de Tacna y Arequipa, la arena cubrió cientos de hectáreas de maíz listo para la cosecha. En la provincia de Cayoma, la tormenta dañó los arrozales, poniendo en riesgo la cosecha de octubre y noviembre. La alta concentración de partículas suspendidas de polvo y arena provocó problemas respiratorios, especialmente en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Esta tormenta fue el resultado de una rara combinación de 2 tipos de vientos:
descendente y horizontal. Aunque los fenómenos de viento son habituales en las zonas desérticas de Perú, la magnitud e intensidad de esta tormenta fueron excepcionales y poco comunes para esta época del año. Muchos han tenido que ya sacar las mascarillas. Vemos polvo terrible. Rusia. A comienzos de agosto, Rusia se vio afectada por una ola de clima extremo. El 31 de julio, en la ciudad de Tyrniaus, en Kabardia-Balkaria, se produjo un potente flujo de lodo, el segundo en apenas 10 días. Masas de barro y piedras descendieron por el cauce del río Gerkosansu. El flujo principal pasó por un canal especial de derivación para aludes de lodo, pero el volumen de agua y rocas fue tan grande que toneladas de barro salieron de los límites del canal e inundaron las calles. Se dañaron el gasoducto y las líneas eléctricas. Unas 3.000 personas quedaron sin suministro de agua. Resultaron afectadas viviendas e infraestructura urbana, y las carreteras quedaron bloqueadas. Más de 1.000 residentes y turistas del balneario de Elbrus fueron evacuados. Un fenómeno poco común para Karelia, una tromba marina, fue observado el 2 de agosto sobre el lago Ládoga. El embudo se formó en la zona del asentamiento de Ilinsky y se desplazó durante varios minutos a lo largo de la costa. Estos remolinos suelen ser característicos de latitudes tropicales y subtropicales, ya que requieren la combinación de ciertos factores. Precisamente esas condiciones meteorológicas se dieron en la región a finales de julio. La temperatura del aire superaba la norma en 7 a 9 grados, y la temperatura del agua en el lago Ládoga alcanzó un anómalo valor de 23 grados Celsius. El 3 de agosto, en el distrito de Smídovich de la región autónoma judía, se produjo un enorme tornado, un fenómeno muy inusual para estas zonas. El fuerte torbellino derribó varias torres de tendido eléctrico, dejando sin suministro a parte de las localidades. El 3 de agosto, la región de Krasnodar fue azotada por lluvias torrenciales. En algunas zonas cayó más del doble de la media mensual de precipitaciones. La zona más afectada fue el distrito de Tuapse, donde se declaró el estado de emergencia. Debido a las intensas lluvias, el nivel de los ríos de montaña subió bruscamente, inundando viviendas y patios en varias localidades. Las aguas de la crecida arrastraron decenas de lanchas y yates mar adentro. En la aldea de Lermontovo, un puente metálico sobre el río Shapsujo fue arrasado. Unos 300 hogares quedaron aislados. En la localidad de Defanovka, un autobús con 25 trabajadores cayó a un río. Afortunadamente, todos fueron rescatados. En la playa de la aldea de Agoy, una tromba marina tocó tierra. El remolino levantó por los aires un bungalow, tumbonas y un hidropedal que cayó sobre un toldo con personas debajo. No hubo heridos. Las fuertes precipitaciones provocaron un flujo de lodo sobre la autopista federal M4 Don, obligando a cortar temporalmente el tráfico. En las cercanías de la aldea de Fanagoriskoye, el río Chepsis se desbordó y colapsó un tramo de un puente carretero. 130 turistas quedaron aislados en la orilla y tuvieron que ser evacuados. En la localidad de Shirokaya-Shchel, la lluvia arrasó un campamento de tiendas del Centro Infantil Nacional Orleonok, donde se encontraban unos 60 niños y monitores. El agua llegó de forma repentina, desatando el pánico, pero se logró trasladar a todos a un lugar seguro. No hubo lesiones graves, solo contusiones y rasguños. Lo que vemos día tras día: inundaciones récord, anomalías de temperatura, intensificación de los vientos, potentes tormentas y el aumento de la actividad sísmica y volcánica son manifestaciones de un único proceso global que atraviesa nuestro planeta. Hemos hablado mucho de ello y volveremos sobre este tema, pero hoy trataremos lo más alarmante. El megaterremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka se ha convertido en un claro síntoma de los cambios geodinámicos a gran escala sobre los que los científicos han estado trabajando. Científicos de Alatra han advertido en repetidas ocasiones. No se trata simplemente de la actividad del cinturón de fuego del Pacífico, sino del resultado de la presión generada por una gigantesca pluma magmática, un flujo de materia incandescente, que asciende desde las profundidades de la Tierra bajo Siberia, con epicentro en la zona de la ciudad de Norilsk. El impacto de la pluma no provoca deformaciones locales bruscas de la corteza terrestre en un solo punto. Al contrario, se registra un levantamiento general de todo el bloque siberiano de la corteza terrestre, que incluye la placa de Siberia Occidental, el cratón de Siberia Oriental y el sistema de pliegues de Verjoyansk-Chukotka. Este proceso de gran magnitud, aunque relativamente lento, genera una tensión colosal en los bordes del bloque continental. Como resultado, sus límites externos comienzan literalmente a oscilar, y es allí donde se producen los eventos geodinámicos más activos. A este fenómeno se le llama efectos de borde, y ya se están registrando en todo el perímetro del bloque. En los Urales, en la región del Baikal, en la cordillera de Verjoyansk, en la zona de Kuriles-Kamchatka, y seguirán intensificándose. Por eso, el potente terremoto en Kamchatka no es el final,
es solo el comienzo, y la próxima catástrofe puede ocurrir en el lugar donde menos se la espera. Mientras tanto, representantes de la comunidad científica, especialmente en Rusia, continúan negando lo evidente y transmitiendo a la sociedad que todo está bajo control. Su opinión se presenta en los medios de comunicación como la única correcta, aunque a menudo carece de un análisis serio o de una verificación desde el punto de vista de otras ciencias. Sin embargo, se ofrece al público como la verdad absoluta. También se difunde la idea de que, gracias al potente terremoto de magnitud 8.8, se ha producido una liberación de tensión de las placas y que por lo tanto no cabe esperar grandes eventos sísmicos en los próximos años e incluso décadas, pero el mecanismo de este terremoto es distinto y por lo tanto la evolución de los acontecimientos será diferente si no se adoptan a tiempo medidas para la desgasificación planificada del foco, es decir, de la pluma magmática siberiana. En un plazo de 5 años comenzarán a producirse en todo el mundo terremotos de una magnitud comparable a la de Kamchatka, con una periodicidad de una vez por semana. Al mismo tiempo, cambiará el carácter de la actividad volcánica. El magma empezará a provenir de focos más profundos, lo que hará que las erupciones sean más impredecibles y destructivas. Saquen sus propias conclusiones.